Centro. Muy buenas tardes, Giuseppe. Buenas tardes a todos. Qué interesante la conversación que estaban manteniendo. Cuéntenos por qué la necesidad de este libro, por qué la necesidad de escribir Next. Bueno, Next es un viaje catártico que empezó hace muchos años, hablamos del 2015, donde lo que pasó fue, la idea original era una, ¿cómo se llama? Una oferta de innovación diferente. En ese momento yo era director de innovación para toda América en una gran corporación francesa y veía que el modelo de innovación que se estaba desarrollando no era el más adapto. Se creó este concepto de Next que en ese momento era el concepto de una península, podríamos elaborarlo más en otro momento. Cuando dejé el mundo corporativo para crear mi propia actividad, mi propia empresa, siempre en Estados Unidos, me di cuenta que efectivamente había que cambiar profundamente todo el modelo de innovación. En Next empieza con el efecto de cada uno de nosotros es un potencial innovador, pero todo empieza de nosotros. Empieza, como dice el subtítulo, como innovar desde dentro. El dentro somos nosotros. Y nosotros somos parte de múltiples ecosistemas. Nosotros somos lo que puede ser los gatekeepers, lo que bloquean nuestro propio camino. Nosotros integrando los ecosistemas, típicamente nosotros a mí mismo tenemos dos ecosistemas, que es el mundo del trabajo, el mundo de la familia. Ya en esos contextos actuamos y podemos cambiar de ahí todo lo que nos pasa alrededor. Y entonces Next. Next fundamentalmente, ¿qué es? Es la única certidumbre que tenemos hacia el futuro, o sea, el futuro próximo que tenemos, el futuro más adelante nuestro, que es lo que podemos tocar. O sea, mi próxima palabra, mi próximo pensamiento. No es un plan a largo plazo, porque antes de llegar a ese largo plazo, hay una serie de hitos que van a marcar nuestro camino. Y lo único que podemos nosotros estar listos para enfrentar esos cambios con pequeños pasos. Y como sabemos todos, los pequeños pasos impactan nuestro día a día, impactan nuestras relaciones, impactan nuestro modo de ser. Es un libro que puede ser utilizado como una herramienta personal. He tenido el placer que alguien me envió unas reseñas en la versión inglesa desde una clínica de rehabilitación. Nunca lo había pensado en ese contexto y fue muy emocionante saber que hay gente en condiciones extremas que se apoyan en estas palabras para poder reconstruir su propia vida. Puede ser usado en el mundo empresarial, donde los ecosistemas son múltiples. Puede ser hablamos justamente del mundo político. En el mundo de la política, el concepto de los ecosistemas efectivamente son los más fundamentales. Entonces hay que interpretarlos, hay que entenderlos y ahí construir. Bueno, la cosa más divertida en este momento es que estamos justamente gracias a dos amigas, Elena y Marina, estamos construyendo un juego alrededor de estos conceptos y pronto lo verán. Hablaba de esos primeros pasos que se debe dar. ¿Cuál sería un ejemplo para poder innovar desde nosotros mismos, para poder evolucionar? Primero, la cosa más simple es no repetir constantemente la cosa que hacemos todos los días. Cambiar la posición del cepillo de dientes, por ejemplo, cambiar el camino que hacemos. Esto ya nos puede poner un poco al margen de nuestro treno de pensamiento, ¿no? Siempre nosotros tenemos una secuencia de pensamientos. Pero esto empieza también a cambiar la manera de escribir, a cambiar a saber decir gracias, a saber ser más empático con la persona que tenemos alrededor. Muchas veces tenemos en este mundo que estamos viviendo, hay una centralidad del individualismo, donde nosotros nos hemos transformado en la única unidad de medida del mundo. El mundo se mide alrededor de lo que yo pienso, yo mismo, todos centrados sobre nosotros. En realidad, nosotros somos más amplios que esto, porque nosotros impactamos todo el resto. Entonces, saber cambiar esa visión empieza muy simplemente. A nivel, por ejemplo, empresarial, podría ser solamente el efecto de cambiar la manera de escribir un email. Lo he vivido de manera muy directa, donde solamente cambiar la misma frase dicha en una forma u otra permitió de crear un gran negocio en lugar que destruir. Además de autor de este libro, es autor de muchos otros, pero es que además es experto geopolítico. Conocíamos en las últimas horas, bueno, ese principio de acuerdo entre Donald Trump y Putin, un acuerdo en el que se incluirían 28 puntos para alcanzar esa paz con Ucrania. Sin embargo, se deja fuera de estas negociaciones a Ucrania. ¿Qué análisis nos puede hacer? Bueno, que efectivamente es muy amplio el tema. Gracias por estas preguntas. Primero, lo que está pasando es que evidentemente una de las cosas difíciles de de la situación en Ucrania es que no hay la posibilidad que los dos salgan vencedores de la guerra. Es una guerra donde los dos tienen que salir de alguna manera perdiendo.
Evidentemente, Ucrania ha sido una herramienta en el pasado de toda la posible expansión o en realidad enfrentamiento entre una Rusia que se había perdido su estatus de potencia global con la fin de la URSS y un mundo occidental que quería ampliar su influencia. Lo que pasa es que efectivamente hoy los intereses, y particularmente hablo de tres intereses fundamentales, que son el Ártico, el espacio y evidentemente toda la parte de commodities a partir de petróleo y gas, son elementos relevantes de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Claramente, Rusia hoy no está en una condición de fortaleza, quiere jugar un rol fuerte, pero no ha logrado demostrar de ser más una potencia militar fundamental, porque evidentemente si no hubiese logrado conquistar Ucrania recientemente. Pero en paralelo hay una situación muy interesante. No sé si alguien de ustedes lo comentó, es que en los últimos tiempos, la semana pasada en particular, salió la información que Kazajstán pidió de entrar a ser parte de los acuerdos de Abraham. Como sabrán, los acuerdos de Abraham es el acuerdo entre los países árabes e Israel, que después del voto en las Naciones Unidas de aprobación del plan de paz para Israel y Palestina, amplía todas estas relaciones. Lo que significa esto, significa que desde Marruecos hasta prácticamente Pakistán se podría tener un acuerdo de desarrollo fundamental. Entonces el Mediterráneo se vuelve central. Pero ¿por qué Pakistán? Pakistán no es ni un país en sí árabe, no es un país parte de toda esta zona geográfica. Lo que es fundamental es que Pakistán tiene muchísimas reservas de gas, una de las más grandes del mundo. Tiene la frontera más larga con Rusia. No era una entidad soberana antes de la URSS, como Ucrania. Y es es un puente entre este y oeste. Entonces, Pues ahí hay un movimiento Giuseppe, mucho más profundo. nos estamos quedando sin tiempo. Perdón. Vamos a estar en contacto durante los próximos días porque es muy interesante este análisis geopolítico que nos ha realizado. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias y gracias por recibirme. Hasta pronto. Gracias. Y